Estando en Dinohenge, he decidido grabar la opinión, review sobre lo bueno, lo malo que ha ido arrastrando Power Rangers en los últimos años, después de que Hasbro adquirió la franquicia y cómo ha favorecido o empeorado a los Power Rangers. Y esta vez es el turno de hablar de Power Rangers Dino Fury, hablando claro de la temporada número 28 y 29 en compendio, como si fueran una sola, porque realmente así se siente. Así que rápidamente vamos a hablar de qué opino de la trama de la primera temporada de Power Rangers Dino Fury, la cual se resume prácticamente en lo siguiente. Ya después de que está conformado el equipo de Dino Fury, nos centramos en que hay dos bandos, el equipo Ranger y el equipo de Boy Knight. Un Ranger morado que prácticamente toda la temporada se va a encargar de perseguir a los Power Rangers y los Power Rangers de perseguirlo a él para ver quién recolecta primero algo llamado Exporits, las cuales son unos mocos brillantes y morados, los cuales después, cierto que poseen gran energía, estas al estar expuestas con el aire evolucionan en los monstruos de la semana. Los Exporits se convierten en monstruos y ya saben, tienen que pelear, bla bla bla, los derrotan, se hacen grandes, Megazords, y rápidamente eso consiste en toda la primera temporada. Pero para no entrar en tantos spoilers y aburrir este video y alargarlo de más, el objetivo principal por el cual quiere Boy Knight unir a todas las Exporits es porque él tiene una máquina especial, la cual tiene como objetivo utilizar toda esa energía para revivir a su esposa, porque se nos revela que Boy Knight es de la misma especie que la del Power Ranger rojo y el Power Ranger dorado. Sí, Ratconianos, unos humanoides prácticamente humanos, pero que tienen unas antenitas con las cuales pueden leer la mente y demás. Y su esposa y él son de esta misma raza y su objetivo principal es activar esta máquina porque se nos revela que su esposa tuvo un accidente hace muchos años y el cual la dejó en coma o casi muerta y demás. La tiene encerrada en una cápsula especial. Esta máquina va a utilizar esa energía y la va a revivir y su plan es huir de este planeta. Prácticamente es eso en resumen lo que quería hacer a lo largo de toda la primera temporada de Dino Fury, la cual termina con un final agridulce. ¿Por qué? Porque parece que derrotan a Boy Knight, pero realmente no lo derrotaron y logra su objetivo activando la máquina y trayendo de nuevo a la vida a su esposa. Aclaro, Boy Knight, quien es un Power Ranger morado, nunca se sintió como ese gran villano que impone terror, ni siquiera un respeto real. No tiene planes llenos de maldad a lo largo de toda la temporada. Porque claro, pues tú lo ves y es un Power Ranger, dices en cualquier momento va a suceder algo y se va a hacer bueno o va a cambiar de bando, va a aparecer realmente el verdadero villano. Y claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque ahora pasamos a la segunda temporada, donde los Power Rangers, para esto al final de la primera temporada, casi pierden sus poderes, pero aparece la Morphin Master Green. Sí, porque al inicio nos presentan a los Morphin Masters, pero en especial hay que hablar de la Morphin Master Verde, que resulta que está intervenido en ciertas situaciones donde los Power Rangers están en peligro para utilizar sus poderes y que salgan beneficiados y no pierdan la batalla. Ahora, la trama de la segunda temporada es prácticamente que Boy Knight cambia de bando y ahora que ya su esposa está bien, quiere huir del planeta Tierra y ya tiene todo listo para huir en una nave y dejar las bestias que comandan. Pero resulta que su esposa está enojada con la humanidad y con demás, simplemente se enojó y utiliza toda la energía de las Exporits que tienen para convertirse en Void Queen. Y se supone que ya toma el manto de la verdadera villana de Power Rangers Dino Fury temporada 2. Ya saben, se repite lo mismo, monstruo de la semana, pelean contra esto, pero ahora dirige Boy Knight, ahora dirige Void Queen, que por cierto ahora como siente que la traicionó el Ranger morado Void Knight, lo convierte en un monstruo Exporits y ahora son Boy Queen y Boy King. Wow, súper especial, ¿no? Nada especial, por cierto. Y ya saben, toda la trama surge entre que bien, mal, y al final se nos revela que la Ranger Rosa también es Ratconiana y como mucho ya lo esperábamos, sus verdaderos padres, porque durante toda la trama dice, no, es que no conozco a mis padres, nunca supe quién son. Pues quiénes creen que son, sí, Boy Knight y Boy Queen. Y entrando en materia de super spoilers, si no lo han visto, pero pues si quieren se los cuento rápidamente, termina en que Boy Queen absorbe más Exporits, hace una crisálida dando a entender de que como que se va a convertir en un super monstruo y va a ser la gran villana a vencer. Pero ¿qué creen? Realmente sí surge un monstruo, pero resulta ser como un Megazord. Y resulta que como la Ranger Rosa descubre que son sus verdaderos padres, Boy Knight y Boy Queen, de repente toca a Boy Queen ya estando en su Megazord en la pelea final y le revela que es su madre. Y pues ya se vuelven buenos, todo se resoluciona por el poder de la familia y eso es prácticamente Power Rangers Dino Fury temporada 1 y temporada 2. Tiene situaciones agridulces, cosas buenas, cosas malas, pero en sí la trama, desde mi punto de vista, sin quererlo sesgar con la visión de un joven adulto, es una temporada con una trama regular.
O sea, no puedo decir que wow, es súper buena, la gran invención del guión y demás, pero pues no se le puede pedir más a una serie infantil, claro. Pero sí, aunque sí me gustaría mencionar que no me resulta sumamente atractiva para los niños de 4 a 11 años de edad. Llega un punto en el que la trama, como no es tan especial, no se nota tanto ese trabajo y ese esfuerzo por contar una historia sólida, pues resulta ser un poco entre aburrida o solamente ser llamativa por los superhéroes. Sí, los Megazords son muy buenos, el diseño de Ryusoulger en el Super Sentai, que están tomadas las escenas de Megazords y algunos de Power Rangers, con los trajes de Power Rangers, están muy buenos, increíble, el diseño me gustó mucho, el diseño del Morpher, las Dino Llaves, las armaduras que se invocaban con las Dino Llaves. Me gustó que los poderes de las Dino Llaves no fueran exclusivos de un solo Ranger y los vimos rotar entre las armaduras, entre distintos Rangers de distintos colores, y cada una tenía un poder especial, ya saben, agua, fuego, elementos y demás. O también el Batlaser, el diseño del Batlaser, que sí fue exclusivo del Power Ranger rojo, es muy bueno, me gustó. Esa armadura se ve ligera, pero se ve que se puede mover, estuvo increíble. Eso entra entre las cosas muy buenas que tuvo Dino Fury, el diseño de armamento, Megazord, Swords y demás. Ahora, hablando un poquito más de lo malo que tuvo esta temporada, hablando si las dos temporadas fueran una como tal, porque yo así lo miro, es la sobre reutilización de los mismos monstruos. Dije, ¿por qué? Porque vean, Bone Tower, sí, el caballero robot, bla bla bla, el super monstruo Sporix, no sé qué sea, capítulo 1, capítulo 5, capítulo 7, vuelven el 15, en el 20 y tantos, ya lo destruimos por fin, sí, pero regresa una versión diferente, ahora soy Bone Blasters o Bone bla bla bla. Sí, el sobreexceso de Bone Tower y pocos monstruos Sporix que se reutilizaron demasiado. Lo sentí como que aparte aburrido, porque era como que repetición de la trama o recaer en lo mismo en cuanto a los monstruos. Eso no me gustó para nada, la sobreutilización de este tipo de monstruos. No sé si a los niños les llamó la atención, pero a mí yo dije super bait, super fake, super gacho, no me gustó. Ahora hablemos de algo muy bueno, el desarrollo de los Power Rangers como tal en la serie infantil. Primero voy a hablar de mi Ranger favorita de esta temporada, y sí hablo de la Ranger verde. ¿Por qué? Porque sí, creo que desde el primer episodio me latió cuando ella se volvió Power Ranger, que no fue en el primer episodio, como el diseño de su traje tenía falda y se lo arrancó diciendo: oh, estas cosas no son para mí. Y desde mi punto de vista y pensamiento no recayó en el cliché de decir, ¿sabes qué? Me quito la falda porque esto no va conmigo, porque hay algo detrás en mi personalidad que tú no sabes, sino que se sintió natural el decir, ¿sabes qué? Esto no va conmigo, no me gustó el diseño del traje, y quitando la falda todo se ve bien. Además me gustó mucho cómo la fueron desarrollando poco a poco sin que nos diéramos cuenta, y cuando lo hizo se sintió muy natural el hecho de que le atraigan las chicas y que incluso se le diera desarrollo a esto, porque después la vemos con su novia, esta Fern, creo que así se llama, quien después para mí se intuye que puede que sea una nueva Power Ranger en Cosmic Fury. Me gustó cómo la desarrollaron poco a poco, que no se suscitó que cuando ella revelara que tenía novia o su novia era ya Fern, no fue como que wow, miren, no somos inclusivos, de inclusión de más, LGTB más plus, bla 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 bla. Véanos, estamos hablando de estos temas. Sí, se sintió muy natural, simplemente, ¿sabes qué? Me atrae, o ya son novias. Me gustó el desarrollo que se les dieron, poquito, pero estuvo bien. Eso me encantó. Además sus bromas y chistes, que a veces a mí tal vez ya como joven adulto no me dieron risa, pero me gustó el desarrollo de la Green Ranger, pasando a su hermano Javi García, los hermanos García. Creo que de Javi, el Black Ranger, me encantó su diseño que tiene el Black Ranger. Siempre el Black Ranger ha sido uno de mis favoritos, pero en esta temporada el diseño fue muy bueno. Además me encantó esa personalidad que tenía de aprender una gran variedad de instrumentos musicales, el no decidirse, y cómo esto afectó humanamente con su relación con su padre, sobre todo que al principio no lo aceptaba, y cuando lo aceptó porque miró que eso era lo que le atraía a su hijo. Fue muy humano ver ese tipo de conflictos y cómo se resolvieron. Me gustó el poco desarrollo que se le fue dando a este tipo de situaciones dentro de la trama. Increíble, me gustó ver su poquita evolución que tuvo el Ranger negro, porque creo que fue de los que tuvo menos, pero me gustó en esta serie cómo manejaron al Ranger negro. Pasando ahora hablando del Ranger que menos me gustó, y creo que es bueno decirlo o mencionarlo en este momento, creo que fue el Ranger dorado. Desde que apareció Aion, el Ranger dorado, no me gustó para nada su actitud, el hecho de creerse que era el elegido, algo especial, porque la Morphin Master verde lo había elegido para traerlo de vuelta, o decirle, ¿sabes qué? Tienes que ayudar a tus amigos, y sintiéndose especial en varios episodios, o teniendo esa personalidad un poco arrogante,
que de hecho debería de notar más experiencia porque se supone que es un caballero de hace 65 mil millones de años, al igual que el Ranger rojo, pero no lo demostró y se sintió más arrogante hasta que sucedieron ciertas situaciones. Pues ya después lo vemos reflexionando y cambiando un poco sus actitudes, pero creo que todo eso para mí me hizo que después, a pesar de que tuvo un poco de evolución el personaje, no hiciera que me agradara tanto, no conecté tanto con ese personaje, pero no conecté con el Gold Ranger. Ahora, hablando del Ranger azul, que también no me gustó tanto, pero me gustó más cómo lo manejaron. Me gustó cómo llevaron su desarrollo y los conflictos, un poco de rebeldía que tuvo con su madre ya en capítulos finales o en posteriores entregas, capítulos del inicio. Me gustó que tuviera esa parte de amante de la tecnología y cómo esta incurría favorable o negativamente en ciertas situaciones. Pero, y que fuera inteligente, que pudiera resolver ciertas situaciones. Incluso cuando ayudó a la Ranger verde me gustó cómo tuvieron ese conflicto de que no la quería ayudar y luego sí. Me hubiera gustado un poquito de mejor desarrollo en el Ranger azul. A mí no me agradó tanto, por ejemplo, que solamente en un capítulo Lord Zed, porque regresa Lord Zed, super spoilers para quien no saben, se volvió malo, pero no sé si sintió como el Green Ranger de la primera generación, simplemente por unos minutos en un episodio. Que dicen que se rumorea que en Cosmic Fury él pasará al bando de los malos, pero estaría bien, pero me hubiera gustado un poquito más de desarrollo en Oli, el Blue Ranger, pero no se dio. Muy bien, está bien, no estoy conforme con eso. Ahora, hablando del Ranger rojo, Saito, me gustó mucho la participación de este Ranger Ratconiano, que es alienígena, antenitas. Me gustó mucho cómo lo desarrollaron poco a poco y ver cómo se sentía ese sentido de responsabilidad y equivocación. Cómo a pesar de ser un Ranger joven de más de 65 millones de años, aún se equivocaba, lo reconocía, procuraba a su equipo, trataba de siempre hacerlo mejor, sobreponer lo más importante ante la situación, el peligro que esta conllevaba y demás. Me gustó cómo desarrollaron a Saito, el Battleizer me encantó el de esta temporada. Y las decisiones que toma, como al final está dispuesto a sacrificarse por el bien de sus compañeros y el bien de la humanidad de un planeta que no le corresponde. Incluso cuando conoce a los ratconianos actuales que sobrevivieron, sobrepone al planeta Tierra porque este planeta, incluso ellos pensaban en apoderarse de él. Y me gustó su toma de decisiones y estructuras de guión de cómo manejaron este personaje. En pocas palabras, Saito es un buen líder, es de los mejores que hemos tenido en los últimos años en las series de Power Rangers. Y por último, pero no menos importante, la dejé hasta el final a propósito, la Pink Ranger, Amelia. Hunter Ordino, quien es la actriz que interpreta a esta superheroína, creo que fue muy bueno su desarrollo. Me gustó que le dieran ese elemento de mini protagonismo frente al final de la segunda temporada, principalmente porque desde la primera dan esas pequeñas indagaciones de que yo no conocía a mis padres, no sé quiénes fueron y demás, y al final resulta que sus padres eran Void Queen y Void Knight. Sí, ratconianos, resulta que ella también es ratconiana, sí, con antenitas del mismo planeta que Saito y Aion, y Void Queen y Void Knight, y resulta que su hija de Void Queen y Void Knight. Que sentí muy forzado en el capítulo final la resolución del poder de la familia, porque Void Queen, soy tu hija, y ya se resuelve. El único detalle pero que le puse a su personaje es que me gustó cómo la manejaron, como el viejito Bot, no me acuerdo cómo se llama, tomó el manto paternal de ella. Me gustó, no se siente como un personaje de más, sino que como esa figura paternal abuelesca que tomó el manto paternal y al final le revela la verdad. Pero no me gustó al final, aunque creo que fue la mejor decisión de que ella sea la nueva líder para Cosmic Fury tomando el manto de la Ranger roja. Creo que hizo falta elementos de desarrollo del personaje para que la veamos con impotencia, con esa imponencia de liderazgo para ser la nueva líder del equipo en Dino en Cosmic Fury. Me hubiera gustado ver más desarrollo si ya se pensaba que ella fuera la líder, y aunque recayó en sorpresa para Cosmic Fury ella tomar este manto, sí me hubiera gustado que hubiera más desarrollo para que no se sintiera en cierta forma, no forzado, pero mi idea es que comprendo por qué ella es la nueva líder, porque creo que dentro de todos los demás personajes del equipo, miembros del equipo, es la que se ve más equilibrada en cuestiones de toma de decisiones a como vimos a los personajes a lo largo de las 2 temporadas, pero le faltó desarrollo. Aunque hay que ser optimistas, es una serie infantil. Esas problemáticas se resuelven en, ¿sabes qué? En decir de que yo lo estoy viendo con esa visión de adulto y como dije que no me iba a sesgar, está bien. Increíble que Amelia sea la nueva líder de Cosmic Fury.
porque mis ideas pueden estar totalmente sesgadas, pero como es una serie infantil, me encanta que dar ese cambio de poner una Ranger líder femenina. Increíble. Amelia se lo merecía, aunque solamente me hubiera gustado que hubiera un poquito más desarrollo para darle hincapié en que, ¿sabes qué? Te mereces el liderazgo. Y ya, ahora para terminar, no podría dejar de hablar de la pareja cómica. Me gustó mucho el cambio que se le dio y seleccionar a la jefa en Boss Blast, está Jane, creo que se llama Jane, y Jay Borg. Me gustó mucho que no recayeran tanto en los chistes de pastelazo, que sí los hay. Hablo de chistes tontos o solamente situacionales por ser. Me gustó sobre todo mucho el desarrollo de Jay Borg. Me gustó cómo manejaron este personaje cómico, cómo tiene sus detalles y protección frente a Jane, quien es su jefa, su líder, no lo sé, y cómo sirvieron mucho de ayuda. Me gustó esta nueva pareja cómica, a diferencia de temporadas pasadas que resultaban ser cómicas, pero recaían en situaciones de pastelazo y chistes demasiado tontos. Sí, fue bueno decirlo. Ya para terminar, Power Rangers Dino Fury temporada 1 y temporada 2, 28 y 29 respectivamente, para mí en conclusión es una temporada muy regular. No puedo decir que es muy buena, no puedo decir que es muy mala, yo la estoy mirando con una visión y estoy tratando de no sesgarla con mi visión adulta, pero podría decir eso. Es una temporada regular, tiene muchas cosas buenas, elementos que destacan visualmente, los efectos me gustaron, sí se ven un poquito mejor, no tan chafas, pero el CGI se ve a veces que es muy barato. La utilización de tomas del Sentai a veces se denota mucho la combinación de escenas americanas con las escenas japonesas extraídas del Sentai. Bueno, yo al menos sí lo noté en cuanto a la colorización de las escenas, que no se podían empatar al 100% y se notaba eso, la fisionomía de la Ranger verde, que era masculina en el Sentai, y en la americana pues femenina. Pero pues eso sucedía en Power Rangers desde el inicio de la primera temporada, así que eso no me puedo quejar. Y creo que es una temporada regular, pero buena en el aspecto visual. Creo que el principal pero que yo le pondría a esta temporada es la historia, que aunque es algo diferente no me terminó de convencer mucho, como en muchos portales veo opiniones de que wow, es la mejor temporada de Power Rangers de los últimos tiempos. Pues no puedo decir eso, tal vez yo, para mi gusto personal, pero valoro los buenos elementos que se incluyeron y el esfuerzo que se le dio a esta temporada de Power Rangers. Creo que los errores que se suscitaron en esta temporada fue principalmente por el equipo de producción y ejecutivos creativos, que ahora ya va a cambiar. No sé qué tanto estarían involucrados en que no fuera tan buena, pero espero que en futuras ocasiones, después de Cosmic Fury, ya si es un reboot o comienza con la película y demás, veamos algo increíble, o al menos que veamos ese aumento de calidad aún siendo una producción infantil, porque si toma un tono más teen, más adolescente, más juvenil, no importa, simplemente que veamos ese escalón de mejora de calidad. Así que esta es mi opinión, review, mi opinión sobre las cosas buenas y malas de Power Rangers Dino Fury. No sé ustedes qué opinan, yo estoy aquí en la base y pues ya terminó. Nos vemos luego, no olviden suscribirse y demás. ¡Fum! Me gustaría decir que el Lord Zed apestó, está bien, y emociona en parte de que se rumorea que va a ser el villano principal de Cosmic Fury. Y si Cosmic Fury va a representar el final de toda la era de los Power Rangers, hablando y conmemoración de los 30 años, y que después de esto veamos el reboot en la película, una nueva serie un poco más adulta, con un tono más adulta, series animadas, o expanda un nuevo universo, está bien. ¿Saben qué? Lord Zed es el villano indicado, e incluso si llegan a reutilizar la botarga de Robo Rita y sean los villanos principales de Cosmic Fury, yo no lo vería mal. Creo que fue una buena elección para villano de Cosmic Fury. Temporada muy regular, con tintes de cosas buenas y tintes de cosas malas que arrastraron desde temporadas pasadas, como desde el intro. Hay que mencionarlo, el intro no fue muy bueno. Volvemos a ver la utilización de la frase Go Power Rangers y una melodía un poco diferente, pero es algo que lo vimos en Cosmic Fury, que lo vimos en Beast Morphers, Dino Shark y demás. Entonces pues son elementos que se han ido arrastrando, sumatoria de elementos negativos, así que termina siendo regular, pero tiene muchas cosas buenas. Si no lo has visto, te invito a ver Power Rangers Dino Fury, suscríbete si te gustó el canal y nos vemos en siguientes videos.